Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la Epifanía del Señor. Digamos que es una de ellas, ya que Epifanía se pudiera traducir como manifestación o aparición, e inclusive de un modo literal como resplandecimiento. De ese modo podríamos encontrar otras epifanías en los evangelios, como por ejemplo, una que se me viene a la mente, es cuando se manifestó transfigurado y resplandeciente a sus discípulos. Me imagino que cada uno de ustedes recuerdan este hecho, este pasaje evangélico. Entonces, por ello, desde el nombre de la solemnidad que hoy celebramos, ya podemos imaginar el resplandor de la gloria del Señor Jesús que se manifestó a estos magos que venían de Oriente, y a través de ellos a cada uno de nosotros, especialmente cuando también ya hemos celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos postrado en oración ante Él y le hemos adorado. Lo interesante sería que cada quien reflexionara sobre aquello que le ha ofrecido en el momento de su encuentro personal con el niño Jesús. En el pasaje evangélico de hoy vemos cómo los magos, una vez que encontraron al niño Jesús con María su madre, no solo se alegraron, no solo se postraron y lo adoraron, sino que también de sus cofres le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Según la interpretación de los padres de la Iglesia, en cada uno de estos dones se ven simbolizados realidades que van más allá de los simples objetos materiales. Por ejemplo, con el oro ven el reconocimiento de la realeza del Señor Jesús. Con el incienso afirman su divinidad. Y con la mirra, de algún modo profetizan su propia pasión y muerte que ocurriría años después. Los magos entonces han reconocido en el niño Jesús al verdadero Rey de Reyes, a aquel que reinará en sus vidas para siempre. Los magos han afirmado la divinidad de aquel que apenas había manifestado como un pequeño niño, aún indefenso, pero que al afirmar su divinidad lo afirmaban también como verdadero Dios, por quien se vive y por tanto no hay otro Dios fuera de él. Una curiosa verdad y una curiosa proclamación de fe en labios de unos paganos. Los magos, por último, profetizaron en cierto sentido la pasión y muerte del Señor Jesús, ya que a ese niño inocente le han anunciado que, siendo también inocente ya siendo adulto, será tratado con crueldad y odio por aquellos que no lo reconocerán como Rey de Reyes ni como el único y verdadero Dios. Entonces, con la mirra también aceptan que este será el único camino, el de la cruz, para poder llegar a la salvación. Ofreciendo la mirra también es aceptar que es el único camino de salvación y que ellos mismos deberían de recorrer. Entonces la pregunta para nosotros pudiera ser, de frente al niño Jesús, ¿qué le ofrecemos? Y de lo que le ofrecemos, ¿qué significado tiene? ¿Qué rumbo tomará nuestra vida a partir de lo que le ofrecemos? ¿Somos capaces de darle algo? Y bueno, para respondernos estas y otras preguntas, hemos de revisar algunos detalles que hoy se nos ofrecen en la liturgia de la palabra. En primer lugar, el pasaje evangélico de hoy inicia con una afirmación. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Con esta afirmación, el evangelista San Mateo nos indica una realidad histórica y geográfica. El Verbo de Dios se ha hecho hombre en la historia como ser humano, bajo la obediencia de las leyes temporales y de los gobernantes también temporales. Ha querido compartir con nosotros un tiempo y un espacio para que también nosotros vivamos en la humildad de que somos seres humanos y nada más. De ese modo podemos vivir con los pies en la tierra, ofreciendo al niño Jesús solo lo que somos y nada más. Él no quiere nada más que lo que somos nosotros. Que el Señor Jesús haya nacido en Belén viene a indicar su origen mesiánico. En este mismo pasaje evangélico podemos ver cómo el evangelista Mateo ha insertado en el relato del texto la profecía del profeta Miqueas, para indicar que en verdad el niño nacido en Belén, o sea Jesús, era el Mesías esperado por Israel. Es una profecía que probablemente los magos conocían
y aun cuando ellos solo venían siguiendo una estrella, ya en ella podían leer los signos de los tiempos e interpretar que algo nuevo estaba por suceder. Los magos han visto un fenómeno natural en el cielo, algo nuevo que apareció en el firmamento, pero más allá de eso, era un signo que les abría a una novedad, a una luz nueva para sus vidas. Ellos sin duda eran buscadores de la verdad, de la belleza, de la vida. Y la estrella representaba para ellos precisamente eso. Nosotros hemos de contemplar nuestras propias vidas y asegurarnos de que también abrimos nuestro corazón a la novedad del Evangelio y de su buena noticia de salvación. Como los magos, hemos de leer los signos de los tiempos. Que la estrella que estaban siguiendo los llevara a Jerusalén, sin duda representó para ellos que allí estaba por nacer un gran rey. En la antigüedad, los grandes personajes de la historia, especialmente reyes, emperadores y conquistadores, como por ejemplo el gran Alejandro Magno, habían tenido su estrella en el firmamento. Es decir, alguna manifestación natural se había conjuntado con el nacimiento o muerte o alguna victoria de estos personajes. De este modo se podría entender que los magos, al llegar a Jerusalén, preguntasen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Lo curioso aquí es que el texto nos dice que la misión de los magos es adorar al rey. A eso fueron, a conocerlo y adorarlo. Nos podemos preguntar: ¿cómo es posible que unos paganos, porque los magos lo eran para el pueblo judío, vengan a adorar precisamente a un rey judío? Y sobre todo a adorar, ya que a quien se adora es solo a Dios. La respuesta puede venir de la redacción del texto. Mateo escribe lógicamente después de la resurrección del Señor Jesús, y por tanto ese título de Rey de los Judíos ya se había indicado desde el momento de su pasión y su cruz. Pero también Mateo escribe para las comunidades judeo-cristianas, las cuales eran conformadas por cristianos venidos del judaísmo, y los cuales probablemente tenían dificultad de aceptar a los paganos como también herederos del reino de los cielos. Entonces, haciendo una actualización de los textos del Antiguo Testamento, además del texto de Miqueas que ya hemos mencionado, también podemos decir Números 24:17 o el Salmo 72. Mateo hace una lectura de que el Señor Jesús es el Mesías verdadero, que trae la salvación no solo a los judíos, sino a todo el mundo. Los magos, entonces, en ese sentido, representan a toda la humanidad, nos representan a todos nosotros, y por tanto también somos dignos de estar ante el gran rey y adorarlo. Luego el pasaje evangélico de hoy nos indica que al saber lo que preguntaban los magos recién llegados de Oriente, el rey Herodes se sobresalta y con él toda Jerusalén. La frase toda Jerusalén es solo para indicar con un superlativo la importancia de tal acontecimiento y para indicar que los tiempos mesiánicos ya habían llegado a los oídos del pueblo. Que el rey Herodes se sobresalte indicaba por una parte la sorpresa de escuchar la noticia de la existencia de un rey de los judíos, lo cual sin duda amenazaba su propio reinado, su propio poder, su estabilidad como monarca. Pero por otro lado indicaba la turbación y la desesperación que se iba a originar en él para querer conservar a toda costa su posición como rey. A veces también sucede en nosotros que de frente a la exigencia del Evangelio no queremos salir de nuestra zona de confort, ni tampoco de nuestras realidades, para dejar nuestra posición de poder, de soberbia, de orgullo. El evangelista entonces nos narra que el rey Herodes no sabía dónde había de nacer el Cristo. Por cierto, un título pospascual. Y por tanto consulta a los que sí debían de saber, es decir, los sumos sacerdotes y los escribas del pueblo. Ellos eran los que tenían la función de interpretar la Escritura y por tanto de conocer las profecías del Mesías, del Cristo. Ellos pues le responden que en Belén de Judá, de acuerdo a la profecía de Miqueas. Hasta aquí podemos observar cómo se cierra el círculo para fundamentar que el Mesías ya había llegado, que el Mesías es ese niño nacido en Belén, en Judea, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí no acaba el relato evangélico de hoy. En medio del mismo viene narrada una especie de conspiración
fraguada por el rey Herodes. Sin duda no se iba a quedar con los brazos cruzados de frente a las noticias que había recibido. Por tanto, con astucia, convoca a los magos y los envía a Belén a que busquen al niño y averigüen cuidadosamente sobre él. Lo interesante es la trampa y la mentira que les pone. Cuando lo encuentren me lo comunican para ir también yo a adorarlo, les dice el rey Herodes. Una astucia fraguada desde una inteligencia mal ordenada. El rey Herodes bien sabía que no haría eso. Los acontecimientos posteriores de la matanza de los niños menores de 2 años de Belén y de toda la comarca circunvecina nos indicará lo que en verdad había en el interior del rey Herodes cuando indicó esto a los magos. Nosotros hoy podemos ser también un rey Herodes que con astucia ponemos por delante obras que parecen buenas, pero que en el interior vienen cargadas de dobles intenciones, inclusive de maldad, solamente para ganar nosotros, solamente para beneficiarnos. A veces en nuestro exterior aparecemos como santos y beatos, pero en nuestro interior existe una maldad que no podemos controlar. Por eso, de frente a las preguntas que en un principio nos hicimos, hemos de ser muy honestos para responder qué es lo que verdaderamente le ofrecemos al niño Jesús. Si le ofrecemos lo que realmente somos o solo apariencias, si le ofrecemos lo que realmente creemos o solo participaciones vacías y sin sentido en nuestras liturgias, en nuestros momentos de oración, si le ofrecemos verdaderamente lo que queremos cambiar en nuestras vidas o solamente medias verdades sin realizar ningún cambio importante en nosotros. Y bueno, solo para finalizar, lo demás que nos narra el pasaje evangélico de hoy ya lo conocemos. Los magos llegan a donde la estrella llegó y es ahí que vieron al niño con María, su madre. No hemos de olvidar este detalle. Nuestro Señor Jesucristo, tanto en su nacimiento como en su muerte, siempre viene acompañado por su madre, por María. No podemos separar su vida con la de ella. Entonces, que sea ella que es la verdadera adoradora, que nos enseñe a adorar a su Hijo desde el corazón de madre. Es decir, con un amor honesto y sin apariencias, con un amor que busca darlo todo por su Hijo, inclusive hasta la propia vida. Seamos verdaderos adoradores como María lo fue de su propio Hijo, ya que también para ella era su Rey y Señor. También, por último, vayamos por otro camino, el camino del bien, y alejémonos de esas trampas insidiosas del maligno, de esas trampas insidiosas de mucha gente que nos quiere engañar, que nos ofrece un bien aparente, pero que en realidad detrás de eso es un mal que nos puede afectar. Así como hicieron los magos, que no regresaron con el rey Herodes, sino que se fueron por otro camino. Hoy pues, que celebramos la Epifanía del Señor, busquémoslo a Él para postrarnos y adorarlo como Dios, pero también ofrezcámosle regalos que vengan desde nuestro interior, desde nuestra mente, desde nuestro corazón. Regalos que no sean mera apariencia, sino que signifiquen sobre todo un corazón dispuesto a su presencia, un corazón dispuesto a la conversión, un corazón dispuesto a ser amado y amar como Él, nuestro Señor, nos ha amado. Un corazón que sigue el camino de los magos, un corazón sincero para Dios. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima.